El temor no se va solo, se reemplaza. Y hoy vamos a aprender cómo cambiar el miedo por el poder de Dios. Hello girl, yo soy Mayre Walker. Bienvenida a nuestro estudio bíblico Cuando la fe vence el temor. No es que no tenga fe, es que estás dejando que el temor tenga la última palabra. Muchas veces oramos, creemos, amamos a Dios, pero en secreto vivimos paralizadas pensando en lo que podría pasar. En el episodio número 2 vamos a confrontar una verdad poderosa. El temor no se vence ignorando, se vence reemplazándolo con el poder de Dios. Si el miedo está gobernando tus pensamientos, este mensaje es para ti. Hoy aprenderemos cómo cambiar el temor por la fe real y cómo descansar en un Dios que nunca pierde el control. Que estamos estudiando el libro Venciendo el temor, la preocupación y la ansiedad y cómo llegar a ser una mujer de fe y firme propósito de la autora Elyse Fitzpatrick. Esta es una grabación de nuestra conexión en vivo y si quieres formar parte de nuestra audiencia vía Zoom, escríbeme un correo y podrás participar. Miren lo que dijo Carlos Spurgeon. La vara de Dios no nos castiga tan severamente como lo hace la vara de nuestra propia imaginación. ¡Wow! Nuestras imaginaciones son tan profundas que parece que sea algo tan real. Estas imaginaciones nos castigan es severamente. Luchar con el temor y el miedo es algo muy real. El temor es una lucha que todas tenemos. Lo vemos en personajes bíblicos. Recuerden el episodio pasado que hablamos de cómo grandes héroes de la fe lucharon con el temor. Hablamos de Moisés, hablamos de Abraham y hablamos de Sara y también de Pedro. Y si te perdiste el episodio pasado, corre aquí abajo para que veas el primer episodio de nuestro estudio. Pastores y líderes luchan con el temor. Tú luchas con el temor y yo también lucho con el temor. Hoy estudiaremos a profundidad la historia de un joven pastor llamado Timoteo. Si tú conoces un poco de la Biblia, tú sabes que Pablo le escribió a Timoteo 2 cartas con instrucciones, porque él era un joven pastor. Timoteo fue un joven discípulo de la iglesia primitiva. Él era hijo de padre griego y madre judía que luego se convirtió al cristianismo. Él se convirtió en su juventud y acompañó a Pablo a diferentes viajes misioneros. Este joven Timoteo también fue un hombre que tenía muchos temores. Y Pablo le escribió en 2 ocasiones para tratar este tema. Si vamos a nuestra Biblia, recuerden que en nuestro estudio bíblico tenemos que tener Biblia en mano, un cuaderno de apuntes, un tecito, un cafecito, para que juntas podamos estudiar las escrituras y concentrarnos, ¿verdad? Entonces, si vamos a segunda de Timoteo 1:6, esta fue una carta que Pablo le escribió a Timoteo y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 1:6-7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y esto era lo que Pablo le quería trabajar en el corazón de Timoteo. Aquí vemos cómo Timoteo luchaba con el temor y cómo Pablo quería ayudarlo a ver cómo esto estaba afectando su vida y su ministerio. Porque el miedo afecta tanto nuestra vida como aquellas cosas que nosotras hacemos alrededor, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro ministerio. El temor afecta todo. En esta carta vemos cómo Dios obró en la vida de Timoteo, llenándolo de su fuerza, capacitándola en 3 áreas específicas: poder,
amor y disciplina, que es lo mismo que dominio propio. Y nosotras, al igual que Timoteo, debemos enfocarnos en la presencia de Dios en nuestras vidas. Pablo también le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo, y miren cómo dice el versículo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avives el fuego de Dios que está en ti. En Dios, en su benignidad, le había dado a Timoteo el don de Dios. Y este don lo equipó para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Al igual que Timoteo, Dios en su bondad nos ha dado ese poder. Él nos ha equipado para vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y todo lo que Dios nos pide que nosotras hagamos significa que nosotras podemos hacerlo, porque Él no nos va a pedir nada que nosotras no seamos capaces de hacer. Si Dios dice 365 veces en su palabra, no temas, significa que nosotras tenemos la capacidad para no temer. Y aunque nuestro llamado, aunque tú no estés en un llamado de ministerio o liderazgo en la iglesia, cualquier llamado, ya sea mamá, estudiante, ejecutiva de una empresa o emprendedora, Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para cumplir con ese trabajo, con esa labor. Así que no temas. Si eres cristiana, hija de Dios, el Señor no ha puesto en tu corazón una actitud de temor o timidez, sino que Él te ha dado un corazón con poder, amor y dominio propio. Y esto es por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, es quien hace esto. Por tanto, si tú eres su hija, si tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en ti, y cuando el Espíritu Santo viene, me encanta, Él decora, miren cómo tengo este espacio, Él decora tu corazón, lo llena de poder, lo llena de amor, lo llena del fruto del Espíritu Santo, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de dominio propio, de mansedumbre. Él te capacita, el Espíritu Santo te capacita. Timoteo tenía dentro de él el poder o el valor que necesitaba para combatir las dificultades y los peligros que enfrentaba. Y lo tenía porque tenía el poder del Espíritu Santo, valga la redundancia, que tiene toda autoridad y poder. Y este poder o capacidad para enfrentar los problemas es parte de la misericordia de Dios. Es un don gratuito que Dios da a sus hijos. Dios nos ha dado la capacidad para nosotros poder enfrentar los problemas. Aunque nos podamos sentir débiles y con miedo, la verdad es que aquel que tiene todo el poder ha hecho que su poder esté disponible para cada una de nosotras. Qué gran. Vemos que muchas personas enseñan que la manera de vencer el miedo es creando confianza en ti mismo, desarrollando autoconfianza, pero la verdad es que Dios no quiere que nosotras pongamos nuestra confianza en nosotras mismas, sino en Él. Él no quiere que nosotras pongamos nuestra confianza en nuestros poderes o habilidades, porque aunque a veces nos sentimos fuertes, no somos lo suficientemente poderosas para vencer el miedo. Es Dios quien quiere que pongamos nuestra confianza en su poder. Porque el poder por medio del Espíritu Santo, Él te ha dado el poder, pero no es un poder para tú decir, yo entonces voy a vencer con mi poder. No, es el poder de Dios. De hecho, ni siquiera es tu poder. Aunque Él te ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ni siquiera es tu poder, es el poder de Él en ti que obra en tu vida. Por lo tanto, no es que tú necesitas tener una confianza en ti mismo para tú vencer el temor o desarrollar esta autoconfianza. Este estudio no es para desarrollar esta autoconfianza, este estudio es para desarrollar nuestra confianza total y absolutamente en el Dios de toda esperanza. Aleluya. Me encanta aquí lo que dice mi amiga Elise. Recuerden que ella es mi amiga. Y vamos a leer lo que ella dijo aquí en la página 45.
ella dice, vamos a ver por un momento qué tan poderoso ya es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es más poderoso que cualquier poder demoníaco. Él es lo suficientemente poderoso para crear nuestra vida dentro de ti. El Espíritu de Dios es un ayudante eternamente perdurable. Él te enseñará y te recordará las palabras de Jesús. Él te da la vida a tu cuerpo mortal. Él te guía y te permite saber con confianza que eres hija de Dios. Él te asegura que eres heredera de Dios. El Espíritu te ayuda en tu debilidad orando por ti. Él es lo suficientemente poderoso para vencer tus dudas y ayudarte a abundar en esperanza. Y quiero que leamos lo que dice Gálatas capítulo 5, que sé que muchas de ustedes se saben este versículo de Gálatas capítulo 5. Leo aquí la palabra, Gálatas 5 del 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, el fruto, poder, dominio propio, mansedumbre, el fruto, ese es el fruto del Espíritu Santo. Él es lo suficientemente poderoso para cambiarte en una persona llena de amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el poder del Espíritu Santo que mora en tu vida. Y si tú aún no eres hija de Dios y dices, pero es que yo no tengo el Espíritu Santo, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el momento de que tú le entregues tu corazón al Señor y le digas, Señor, ven a morar conmigo. Te recibo en mi corazón. Yo quiero recibir el Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero ser salva. Yo quiero ser perdonada. Entra en mi corazón, porque solamente es a través del poder del Espíritu Santo en el cual tú y yo podremos ser libres del temor. Podremos reemplazar nuestros temores con el poder de Dios. El poder de Dios también vence el pecado. Y puesto que el Espíritu Santo mora en todos los hijos de Dios y es lo suficientemente poderoso para llevar a cabo milagros en nuestras vidas, es ese poder que nos permite vencer ese temor pecaminoso que hablamos la semana pasada. Recuerdan que hablamos en la clase pasada que el temor lleva al pecado porque nos lleva a desconfiar de Dios, nos lleva a temer y nos lleva nos lleva a actuar, a decir y a hacer cosas que al final nos llevan a pecar. Por nosotras mismas, nosotras nunca podemos vencer nuestros temores pecaminosos porque nadie es capaz de cambiar la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Solo Dios, a través de su Espíritu Santo puede hacerlo. Por eso, el cambio del corazón es una obra del Espíritu. Y si nosotras queremos vivir en libertad, necesitamos un cambio de corazón. Y ese cambio lo hace Dios a través de su Espíritu Santo cuando nosotras recibimos a Cristo. Una vez más, como le vuelvo y le repito, el Espíritu Santo mora en nosotras y empieza una transformación y sanidad en nuestras vidas. Vamos a hablar un poco de los temores imaginarios. ¿Cómo nosotras vamos a poder vencer esas imaginaciones temerosas? Porque el gran problema con los temores es que muchas veces existen solamente aquí en nuestra imaginación. Y como no son reales, nosotras debemos enfrentarlos solas. La gracia de Dios no está disponible para ayudarnos a vencer problemas imaginarios que residen en nuestra mente. Y que tú me dices, ¿cómo así, Mayre? ¿Cómo que la gracia de Dios no está disponible para ayudarme a vencer problemas imaginarios? No, porque el problema no está pasando, tú te lo estás imaginando en tu mente. Es solo cuando Él nos llama a verdaderamente a pasar tiempos difíciles
que su poder está presente para protegernos, consolarnos y fortalecernos. Les quiero leer aquí lo que ella dice aquí en la página 48. Se lo quiero y ella hace la historia aquí, ella habla aquí de una joven que se llamaba Corey. Esta joven, Corey, se enfrentó en sus propios miedos. El bebé de una vecina murió y Corey se dio cuenta de que era posible que cualquiera muriera, hasta su propio amado padre. Tú no puedes morirte, no puedes, lloró. Así es como ella describía la respuesta de su padre a su miedo. Papá se sentó en la orilla de la estrecha cama. Corey comenzó con cuidado. Cuando tú y yo vamos a Ámsterdam, ¿cuándo te doy tu boleto? Ella dice, sorbí la nariz unas cuantas veces considerando esto. Bueno, justo antes de subir el tren. Exacto, le dijo su papá. Y nuestro Padre en el cielo también sabe cuándo vamos a necesitar las cosas. No te adelantes, Corey. Cuando llegue el tiempo de que alguna de nosotros vayamos a morir, mirarás tu corazón y encontrarás las fortalezas que necesitas justo a tiempo. Yo había leído ya esta historia porque he estudiado este libro y siempre me encanta esta historia de Corey porque hace mucha referencia de cómo nosotras queremos sufrir antes de que esté pasando algo. Sufrimos antes de que pasemos algo porque nuestra mente se imagina todo y si me monto en este avión y se va a caer y no vamos a morir y si mi esposo sale a manejar va a tener un accidente y nuestra mente se llena de tantas cosas imaginarias que no están ocurriendo y nosotros nos estamos dando, como decía un amigo en la universidad, Cris, no te dé la pela antes de que te la den y tú estás llorando antes de que te den la pela. No llores, no sufras antes de que la cosa no esté ni siquiera sucediendo. Nosotras no podemos estar sufriendo por una pela que aún no hemos tenido. Cuando Dios nos llame a enfrentar algo aterrador, ya sea nuestra propia muerte o una tragedia en la familia o alguna dificultad, entonces y solamente entonces Él nos dará la fortaleza para vivirlo. Así que vamos a hacer un ejercicio de parar esos pensamientos imaginarios que nos llevan al temor de ¿y si tengo cáncer? ¿Y si muero? ¿Y si mi esposo? ¿Y si mi mamá? ¿Y si pasa un accidente? ¿Y si? Pensando en cosas que aún no han pasado, nosotras no podemos estar llorando por los golpes que aún no hemos recibido. No podemos estar imaginando cosas que aún no han pasado y no podemos usar un boleto de tren que aún no vamos a montar. Porque Dios en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Él estará ahí, sosteniendo nuestras manos en el momento en que nosotras necesitemos su ayuda. No en nuestros pensamientos imaginarios, en el momento que nosotras necesitamos su ayuda, Él va a estar ahí. Así que podemos confiar en Él, en su poder, en su amor que nos sostiene. Él sostiene nuestras manos sin importar lo que pueda suceder. El temor que existe en nuestra imaginación es un enemigo formidable, pero puede ser eliminado por el Espíritu y la fe. Y mira una vez más lo que dijo Spurgeon. Muchos del pueblo de Dios constantemente están bajo presiones de calamidades que nunca les pasarán y sufren mucho más por solo temerlo que por soportarlo si de hecho les pasara. En su imaginación hay ríos en su camino y están ansiosos por saber cómo lo cruzarán o atravesarán nadando. No existen tales ríos, es todo en su imaginación, pero se agitan y se angustia con ellos. Estas personas tímidas continuamente están cruzando puentes que solamente existen en sus imaginaciones. Ellos mismos se apuñalan con dagas, se mueren de hambre en hambrunas imaginarias y hasta se entierran en tumbas. Wow.
Yo una vez escuché varias en las noticias que una señora murió porque le dijeron que tenía cáncer. Y el cáncer no fue que la mató a ella. Lo que la mató a ella fue la ansiedad. Porque cuando le dijeron eso, ella se imaginó todo cómo iba a ser y no tuvo las fuerzas para tomar un tratamiento, por su vida, para sentirse mejor. Y en menos de 2 horas la señora se murió porque el temor, la imaginación se apoderó de ella y muchas veces nosotras vivimos así. Nosotras vivimos atemorizadas por situaciones que no están pasando, que no son reales, que son imaginarias. Nos imaginamos cosas, nos llenamos de timidez y aquellas que sufriendo. Y muchas veces esos temores nos paralizan y nos hacen perder la fe y la esperanza. Y es por eso que como cuando leemos en 2 de Timoteo capítulo 1, que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de disciplina. Pablo le está diciendo, recuerda que Dios te ha dado la capacidad para disciplinar tu mente. El dominio propio es todo lo que necesitamos si queremos vivir vidas disciplinadas. La palabra dominio propio viene del griego sofrasaine, que implica ser dueño de uno mismo. Este término pone énfasis en la mente, en la capacidad de pensar con claridad, tomar decisiones correctas y distinguir lo bueno de lo malo. Es el dominio propio que nos ayudará a nosotras vencer nuestros temores imaginarios, porque nosotras, el Señor nos ha dado la capacidad para disciplinar nuestra mente a que no siga pensando en esos miedos imaginarios de que si mi esposo sale a la calle, que si va a tener un accidente y que me van a llamar y que tal cosa. No, eso no está pasando, Mayre, eso no está pasando. No estés imaginando cosas que no estén pasando. El dominio propio significa la capacidad de regular emociones, pensamientos, impulsos y comportamientos actuando con un autocontrol en lugar de reaccionar impulsivamente. Una mente sensata es una que tranquilamente se enfoca en la verdad. Primero, en quién es Dios y qué ha dicho. Y segundo, en la verdad de nosotras mismas. ¿En qué estás enfocando tu mente? ¿En qué se está enfocando nuestra mente? ¿En nuestros problemas, en nuestros miedos imaginarios, en la desesperanza de que nada de esto va a cambiar, de que nada es suficiente, de que todo va de mal en peor, todo va a salir mal? ¿En qué está enfocando tu mente? Imágenes gráficas de enfermedades, muertes, desastres, problemas. Vamos a empezar a enfocarnos en la bondad de Dios y en sus fortalezas. A veces nuestros pensamientos pueden ser tan fuertes que nos hace olvidar de Dios por completo. Ni siquiera pensamos en Él, porque dejamos que el pensamiento gobierne, dejamos que el temor gobierne nuestros pensamientos y dejamos de pensar en Dios. Ni siquiera pensamos en que Dios es poderoso, suficiente, capaz de librarnos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de nuestra ansiedad y perdemos la esperanza. Pero nosotras tenemos que hacer este ejercicio consciente de dirigir nuestros pensamientos hacia Dios. Y eso es lo que dice Romanos 12:2 cuando dice, debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y también Filipenses 4:8 dice que pensemos en todo lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo justo y lo digno de alabanza. Y en resumen, este verso nos dice que piensa en Dios. Cuando Pablo dice en Filipenses, piensa en todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es agradable, este está diciendo, piensa en Dios. Y cuando tú piensas en Dios, es ahí cuando nuestros pensamientos están siendo renovados. La verdad es Él. Él es todo lo honesto, todo lo puro es Él, todo lo justo es Él, todo lo amable es Él. Piensa en Dios, piensa acerca de Él y no en tus problemas. Piensa
en Dios. Renueva tu mente en Él. Es asombroso que Dios nos ha dado una mente que puede crear nuevos caminos de pensamiento. Yo he estudiado a profundidad este tema de la mente, de cómo nuestros pensamientos pueden ser renovados, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Esta mente que nosotros tenemos aquí crea patrones, crea hábitos, y Dios nos ha dado la capacidad para cambiar esos patrones, para cambiar esos hábitos de pensamiento. La mente y el cerebro tienen la capacidad de crear nuevas rutas a través de la neuroplasticidad. ¿Qué es eso? Vamos a hablar ahora un poco de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad significa que forman nuevas conexiones neuronales mediante la repetición y el aprendizaje. ¿Cómo yo creo nuevos patrones? Mediante la repetición y el aprendizaje, porque esos pensamientos que nosotras tenemos aquí, de esos miedos, eso no salió de la noche a la mañana. Nosotros aprendimos ese patrón, nosotros lo repetimos. Un ejemplo, cada vez que mi esposo sale, yo empecé un patrón de, ¿y si le pasa un accidente? ¿Y si pasa algo? Y ya después, 4 años, 5 años después, el mismo pensamiento, el mismo patrón. Claro que ese va a ser mi pensamiento primero de que mi esposo sale, porque eso fue lo que yo le enseñé. Pero también yo ahora puedo, porque tengo la capacidad, mi mente tiene la capacidad de cambiar ese pensamiento a un pensamiento de que es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, de que Dios cuida de él, de que no está pasando un accidente, de que él está bien porque Dios tiene cuidado de él. Yo puedo cambiar este pensamiento y ya no entro en una ansiedad de mi esposo salió y entonces va a pasar un accidente. No, y tampoco porque Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. ¿Cómo yo confío en Dios? Cuando mis pensamientos perseveran en Él. ¿Cómo yo tengo paz? Cuando mis pensamientos perseveran en Dios. Entonces, mis pensamientos son lo que tienen que perseverar en Dios, no en la situación, no en el problema, no en temores imaginarios. Persevera pensando en Dios, porque ahí viene la paz, ahí viene la confianza, ahí se calman los niveles y ahí nosotras vivimos en plenitud. Aleluya. Confiar en Dios es el resultado de la decisión de creer que Él es digno de nuestra confianza, dependencia, fe y sumisión. La confianza en Dios crece cuando nos familiarizamos más con Él, con su poder, su bondad y su sabiduría. Aunque pudiera parecer que nuestras vidas estén llenas de problemas y pruebas, hoy puedes comenzar a conocer la paz de Dios, porque Jesús, Él es el príncipe de paz. Ese es uno de su nombre, príncipe de paz, Jehová Shalom, el Señor es paz, aleluya. Y me encanta que Él mismo dijo, mi paz os doy, yo te doy mi paz. Y yo no te la doy como te la da el mundo, no, yo te la doy buena, agradable, perfecta. Mi paz yo te doy, recibe mi paz. Dios nos está llamando a no huir de Él en temor, sino acercarnos. El corazón que está lleno de temor continuará agarrando continuamente para tener el control. Y es por eso que hoy nosotras podemos decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, te suelto mis sueños, te suelto mis planes, te suelto el control, te lo suelto a ti porque tus caminos son mejores. Confiar en Dios es algo de lo cual nosotras debemos luchar. Nosotras debemos ser intencional en desarrollar nuestra confianza en Dios. Es una práctica. Confiar en Dios es algo práctico. Como leímos en Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran porque en ti han confiado. La confianza viene cuando nuestros pensamientos perseveran en Dios. Meditemos en este versículo de Isaías 30:15. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es en el descanso del Señor, porque Él guarda en paz
aquel que confía en Él. Es cuando estamos quietas y conocemos que Él es Dios, que nuestra confianza en Él aumenta, que el temor se disminuye y podemos caminar en libertad. Que esta semana tú puedas meditar una y otra vez en esto. Quiero que mis pensamientos perseveren en el Señor, no en mis problemas, no en temores imaginarios, solamente en Él. Y quiero que mi confianza aumente. ¿Quieres ser parte del estudio en vivo vía Zoom con una comunidad de chicas? Escríbeme al correo que te va a salir aquí debajo en la descripción para que puedas inscribirte. Bendiciones.